nos podemos sentir confundidos ante los pasajes de nuestras vidas, que hace que nos atemos en situaciones que atentan con nuestro bienestar. Por esta razón, quédate aquí para conocer todo aquello que beneficia tu crecimiento personal con María Ángel Delgado. Bueno, en esta ocasión estamos en presencia con Carlos Piña Grau, quien es, es muchas cosas. Molecularmente ingeniero en sistema, pero bueno, mejor conocido como escritor, conferencista, coach, mentor. De verdad que Carlos tiene mucha experiencia y sobre todo significativa para muchas personas. Y yo creo que basado en tu gran experiencia de vida, creo que es lo más importante, porque no es que hablas por hablar, hablas porque viviste. En esta ocasión vamos a la parte en la sección de nosotros del canal, como es el crecimiento personal, y la parte de las adicciones. Es muy significativo este tema, porque muchas personas creen que las adicciones siempre es droga, es cigarro. No, hay distintos tipos de adicciones. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo podemos entonces ayudar a esas personas? ¿Cómo crees tú o cómo defines tú cuando una persona está adicta a? Muy bien, ahora encantado nuevamente de estar contigo, un placer en estas comunicaciones a distancia. En estos días he estado viendo cosas de Italia y me encanta. Ojalá que un día tenga la oportunidad de poder ir a este hermoso país. Bueno, mira, mis adicciones comienzan como algunos con el tema del cigarro, ¿no? Evidentemente, pues yo cuando era chiquito, yo veía a la gente grande fumando y había una propaganda de Marlboro de un tipo que se veía, pero con un caballo, se veía un caballero, se veía todo un macho vernáculo, ¿no? Entonces yo, quería copiarlo, simplemente quería emular, y cuando fumaba con estilo, ¿no? Y yo recuerdo que fumaba con las bombitas esas que se sacan y yo me sentía grande, ¿no? Con el tiempo, la adicción empezó a crecer, porque la adicción es algo que tú necesitas y el cuerpo te lo pide cada vez más, te lo va pidiendo cada vez más, hasta llega un momento que llegué a una edad en donde ya me fumaba muchas cajas de cigarro y ya tenía situaciones, vamos a decir, de problemas de respiración, problemas de caminar, el olor del cigarro en la boca era increíble, etc. Entonces yo quería dejar de fumar y empecé a buscar formas. Tú sabes que uno busca los métodos, pero que están afuera, ¿no? Uno quiere que el médico le resuelva con una pastillita un problema que tiene, etc. Entonces yo tuve un alto nivel de estrés y ahí es donde me di cuenta de que el cigarro me estaba llegando a un punto en donde me podía en ese momento morir, porque en ese momento estaba tan mal y tan adicto que yo empecé a darme cuenta que no podía seguir así, ¿no? Y empecé a observarme. Yo creo que el primer paso de cuando uno está inconsciente de su error, evidentemente está en un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, defensa, ataque y venganza. Uno no le pueden decir nada porque ese no es tu problema, yo le decía. Pero de repente yo ya no solamente me defendía y atacaba, sino que me observaba. Yo creo que el primer punto importante es dejar de pensar en mecánico, sino empezar a observar. Y observar tiene que ver con algo que es estar en el momento presente, porque tú no vas a observar absolutamente nada en la mente. Tú en la mente siempre vas a comparar, y vas a comparar la historia que tú defiendes, que es lo que yo defendía, o el futuro, porque yo cuando pensaba que iba a dejar de fumar, me decía, bueno, ¿y cómo hago? Si para mí el cigarro es una compañía, y las adicciones en general son compañías. El que toma, el que tiene un rol de víctima, el que tiene el sufrimiento, todos son situaciones que te conectan con una baja autoestima y te conectan con una dependencia de afuera hacia adentro. Pero en ese momento yo empecé a darme cuenta que yo tenía que resolver el problema, porque la medicina no te iba a dar una pastilla para dejar de fumar. Es más, las veces que yo fui en psicoterapia, hipnoterapia, era maravilloso, pero por unos días. Pero después resultaba que el proceso era que cuando tienes que depender de ti, y no, cuando tienes que depender de ti, a ti te pueden decir, tú estás triste y hablas con alguien y te emociona, y a las 2 horas te vuelve la tristeza otra vez, porque el problema no está que te ayuden de afuera hacia adentro, sino que tú te conectes con tu esencia, con tu ser, para buscar la manera de cómo encontrar soluciones, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a observar. Pero fíjate que la observación es tan mágica
que cuando uno empieza a observar, empieza como a dejar de pensar y empieza a sentir. Y ahí es donde viene la conexión con el cuerpo, o con la dependencia, o con la historia, con los apegos, porque empiezas a darte cuenta que no te conoces a ti. Y cuando no te conoces, tú dependes de lo que aprendiste. Y si todo lo que te aprendiste te robotizó, que es lo que ocurre habitualmente, que nos robotice, nos hace ser autómatas. Tenemos un piloto automático a veces de por vida, hasta que uno llega al momento que empieza como a pensar diferente, pero con la adicción, ¿no? Uno empieza a decir, conche, tengo que dejar de fumar, lo que pasa es que escogí qué rico es fumar, o que tengo ganas de ser libre y no depender de los apegos y las adicciones que pueden haber en mi entorno, bien sea de pareja, bien sea de lo que sea, objeto, etc. Entonces tú empiezas a decir, un momentico, yo valgo, yo tengo que empezar a entrar en una comunicación. Y ahí fue donde yo empecé, en base a la observación, a tomar decisiones importantes, como ver todos los meses la radiografía mía de los pulmones, ver la dependencia, cómo la tenía, ver que el fumar pues me agotaba físicamente, ver que no había resultados, ¿no? Porque cuando uno empieza a ver que la adicción sí te tranquiliza momentáneamente y supuestamente te sientes bien, pero las consecuencias son cada vez peor y peor, porque viene el vicio y viene una dependencia cada vez mayor, que hay personas que a veces por la adicción, si la quitan, se pueden hasta suicidar. Yo he tenido casos de personas que se han suicidado por situaciones. Entonces, hay un tema que ahí, cuando empiezas a observar, es un trabajo que no se logra en un solo momento. O sea, la gente quiere siempre las respuestas rápidas, ¿no? Pero no hay respuestas rápidas si tú no entras en un proceso consciente. Y ahí es donde viene el paso, que no solamente es que estoy consciente de que tengo una situación que cambiar o mejorar, sino que viene el tema del compromiso. Y el compromiso es la única forma de romper una adicción. O sea, la gente no va a cambiar si no quiere cambiar. La gente puede pensar que quiere cambiar, pero si no siente el compromiso de querer cambiar, que es mucho más fuerte, es una energía mucho más poderosa, y ahí se combina con el amor. Y es lo lindo del proceso, que cuando uno empieza a quererse uno mismo, uno empieza a valorarse y uno empieza a aceptarse. Porque tú no vas a ir a un proceso de conocerte a ti si no estás más consciente de la importancia de conocerte. No simplemente porque la gente cree que se conoce y cuando habla dice lo que piensa, pero no lo que es. Y cuando uno empieza a reencontrarse, que es el renacer que hablamos la otra vez, cuando uno empieza a darse cuenta que el ser más importante en tu vida eres tú y que tú tienes que romper todo apego externo que no te lleva a la felicidad, que no te lleva al crecimiento, que no te hace ser una mejor persona. Y en eso estamos toda la vida, porque nadie está listo, todo el mundo está en proceso de mejoramiento. Lo que pasa es que a veces uno no está tan consciente, y ahí es donde viene el tema de la observación. La observación lo que te ayuda es a darte cuenta no solo de lo que tú eres en positivo, que tú puedes pensar, sino las sombras que tenemos. Y ahí es donde empieza el proceso más hermoso, que es incrementar el compromiso. Y el compromiso tampoco no se siente de un solo golpe, ¿no? El compromiso es que tú tienes que hasta repetirte, oye, me tengo que comprometer, y háblate con el espejo y te dice, pero ¿hasta cuándo vas a estar en eso? O sea, había una comunicación que yo tenía, inclusive yo hacía video feedback, ¿no? Yo tenía una cámara y yo me hablaba a mí mismo, ¿no? Y me decía, pero Carlos, como estoy hablando ahorita contigo, pero Carlos, ¿qué te pasa? Vas a seguir con este vicio, ¿tú no crees que ya es suficiente, que tienes que romper? Tienes que buscar ayuda, pero ayuda no para que te digan cómo, sino para que te den el estímulo, para que te valoren como ser humano, para que tú puedas entrar en esa internalización tan hermosa, que es cuando empiezas a encontrar esa paz, porque la paz se consigue cuando tú empiezas a meditar y empiezas a calmar tu mente y empiezas a darte cuenta de que tú eres una persona linda, una persona importante, y que tienes que lograr ser lo que tú realmente eres. O sea, tienes que desarrollar tu verdadero potencial. Y yo descubrí que todo el mundo tiene un potencial, porque todo el mundo algo tiene por dentro que lo hace diferente. Y como somos diferentes, como las huellas digitales, todos tenemos una misión que cumplir. Y cuando uno se conecta con su verdadera misión, cuando uno hace lo que le gusta, cuando hay pasión, te energiza, y ahí tú puedes romper todas aquellas cosas que tienes que deshacer, porque definitivamente tú no vas a romper por un razonamiento lógico porque te leíste un libro. Tú vas a romper cuando tú te sientes comprometido y te das cuenta que tú eres una persona que eres importante. Y cuando tú sientes que eres importante, empieza el proceso de buscar cómo lo voy a hacer, ¿no? Y ahí fue que yo empecé el proceso de no querer las cosas rápidas, sino entender que había que poco a poco tener metas.
y metas para uno poder tener el foco. Y yo creo que una de las cosas importantes que la mente tiene, la mente es muy poderosa, pero simplemente te sirve para tomar decisiones y comunicarte, ¿no? La mente debe ser usada, no que te use a ti. Y cuando tú empiezas a entender que la mente, al tú usarla, es que la usas a favor de tu meta. O sea, la mente es la herramienta poderosa para hacer un plan, porque la energía está en lo que tú llegas a sentir, pero antes de planificar algo, porque uno planifica de la mente y busca cosas fáciles y sencillas, tienes que sentir. Y el compromiso, cuando lo tienes al 100%, que eso es lo que hay que incrementar, pasa el método, y el método lo tienes que encontrar tú, y la mente ahí es fabulosa para hacer un plan. Cuando, si no sabes planificar, puedes buscar ayuda para que te den una herramienta de planificación. Cuando tú empiezas a hacer eso, yo, por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta en el proceso era que yo necesitaba, pues, aparte de conocerme, saber quién era, yo tenía que tener como aquellas recomendaciones, aquellas sugerencias. Y yo soñaba en aquel momento con una herramienta que era como yo hacer un clon. Cuando yo había aprendido a hacer las cosas, yo dije, yo tengo que hacer un clon para poder compartir esto y que la gente pueda tener la herramienta en una aplicación para poder responder preguntas y poder obtener sugerencias, recomendaciones. Y eso fue algo que me hizo crear en el tiempo una base de datos, una como lo llaman ahorita, una digitalización del conocimiento, como para poder ayudar como un clon. O sea, que yo no estoy, pero estoy ahí. O sea, de acuerdo a lo que yo hice o de acuerdo a lo que yo respondí, de acuerdo a las cosas que yo tenía o no tenía, habían como rutas, habían como ejercicios, habían como acciones. Y eso es lo interesante, porque tú después que tienes claro el foco, y eso es muy importante, yo creo que ese es el punto clave, ¿no? Cuando tú tienes un foco y tú dices, yo quiero ser feliz, yo quiero dejar de fumar, yo quiero romper la adicción de apego y dependencia con personas o con objetos. Cuando tú dices que tienes claro el objetivo, porque a veces cuando el objetivo está, no quiere decir que lo lograste, es que tienes un norte, es que claro, tienes el objetivo. Yo voy para allá, pues, no es que yo estoy disperso, porque una de las cosas que la mente nos envuelve es por la cantidad de información. Y el exceso de información genera ansiedad, angustia, frustración, tensiones musculares, dolores físicos, estrés y enfermedades. Y ahí es donde viene el punto que yo llegué al tope en ese momento, que ya estaba con ese problema, y empecé a sentir el compromiso de querer vivir. Yo creo que hay un punto importante también, que es el querer vivir. Por eso la gente a veces cuando tiene situaciones difíciles y tiene la mente positiva, o tiene el deseo de lograr cosas, saca fuerza donde no la hay. Porque las tenemos, pero a veces no sabemos cómo utilizarlas. Entonces ahí el calmar la mente quizás es un punto clave. Yo siento que el proceso que yo aprendí fue hacer respiraciones, y empecé a aprender a respirar, y yo no me había dado cuenta que la respiración era una herramienta que es como un ansiolítico natural y de por vida. Cuando tú empiezas a entender, sobre todo cuando empiezas a observar cómo entra el aire y lo observas y cómo sale, y cada vez exhalas más, llega un momento en que tú empiezas a sentir paz, y la paz es el punto clave, porque te conectas en el momento presente, y ese es el momento, cuando estás en el momento presente, el momento ideal para conocerte y poder hablar contigo de una manera más compasiva. Llegas a la conciencia plena. Tienes una conciencia amplia y empiezas a decir, oye, yo tengo este defecto, pero lo puedo corregir. Yo siento que necesito comprometerme. El compromiso es romper esta adicción que me tiene preso, que estoy consciente que no me hace bien, que me está haciendo daño, que me puede ocasionar estar en un momento difícil. Y si yo tengo las ganas de querer vivir, que ese es el punto clave, porque siempre hay una meta que te mueve a otra, ¿no? Y esa meta de querer vivir, de querer estar feliz, de querer lograr resultados, es lo que es el foco. Y ahí es donde hay que mantener el foco, porque uno se dispersa muy rápidamente. Uno es como cuando lees un libro y te vas para otro lado, ves una película y te vas para otro lado. O sea, el problema de concentración es dramático, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a sentir que ese es el foco y que te ves feliz, yo me veía feliz y me he visto feliz en momentos que he tenido adicciones, porque como tú muy bien sabes, hay adicciones que tienen que ver con el sufrimiento, hay adicciones que tienen que ver con la pérdida de una pareja, hay adicciones que tienen que ver con la pérdida de un familiar también. Yo tenía una amiga que iba durante 2 años todos los días al cementerio a ver a su papá. Entonces hay un tema que tú tienes que darte cuenta cuando ya tú no actúas de acuerdo a un nivel de conciencia, sino que el cuerpo o la inconsciencia o las reacciones te manejan y te manipulan y te utilizan.
Y llega un momento que uno las disimula, ¿no? Porque uno a veces es un experto en disimular las cosas, ¿no? Y defiende, y se pone serio, ¿no? Cuando te dicen algo que tú no quieres ver, ¿no? Pero cuando tú empiezas a sentir ese gran deseo de romper esa adicción, de decir, yo quiero ser feliz porque yo me lo merezco, porque yo tengo un potencial hermoso, y tú lo tienes, tú tienes un potencial bellísimo. Tú realmente tienes todo lo que necesitas, lo que tienes que encontrarte. Y encontrarte no es pensar tanto ni estar leyendo tantos libros. Los libros sirven para ayudarte a lo que te encontraste y para fortalecerlo, pero no para buscar respuestas afuera si las tienes que tener tú. Las respuestas vienen de adentro y después tú buscas afuera qué te complementa, qué te ayuda, qué te hace crecer, ¿no? Así fue que entonces yo empecé a hacer mi proceso, y mi proceso fue que yo me emocionaba. Las metas parciales son muy importantes, porque cuando yo decía, ya tengo un mes que no fumo, concha, eso me motivaba. Y decía, bueno, ahora falta otro mes. Y la meta al final es, evidentemente, ya tener el nuevo hábito. Un hábito saludable, un hábito que te ayuda a manejar bien tu sistema inmunológico, un hábito que te hace feliz y que tú logras compartir tu felicidad con alguien que también tenga el mismo camino de ser feliz. Porque muchas veces la gente tiene adicciones a personas porque le complementan y es la media naranja, y la media naranja no existe. Lo único que existe es una naranja completa, en donde tú vas a estar con alguien al mismo nivel, ni adelante ni atrás, sino de ladito, caminando juntos, pero compartiendo lo que es el disfrute de estar vivo. Y eso es un proceso muy hermoso, porque cuando tú ya no dependes de cosas externas o internas que te han hecho a ti estar en una determinada situación, tú te sientes verdaderamente libre. Y yo creo que la libertad es el proceso de no reaccionar mecánicamente, sino simplemente en ese causa-efecto, en ese proceso de acción y reacción que estás en el medio y decides y sabes elegir. Y yo creo que en el poder elegir es que tú eliges, y ahí es donde empieza la vida, ahí empieza un proceso ya de disfrutar, en donde ya no actúas mecánicamente, sino que tú tomas la decisión de lo que quieres y lo que no quieres. Y cuando empiezas a crear cosas que son las que tú quieres nada más, cuando tú quieres disfrutar el estar vivo, el estar consciente, el compartir, el tener unas vibraciones altas, porque cuando uno está libre, las vibraciones son mucho más altas y tú sientes más paz interior y piensas con el tiempo que ese es el estado ideal que tiene el ser humano. Yo recuerdo una vez que estuve practicando unas meditaciones donde la persona me decía, cuando tú logras ese estado tan hermoso, que puede ser una conexión con Dios, que puede ser para algunas personas, pero no, yo cuando medito, yo lo que tengo es paz interior y estoy como al lado de Dios. Pues esa es la sensación que yo tengo. Es una sensación pura, una sensación limpia, donde no hay reacciones, donde hay tranquilidad. Y ese es el estado ideal cuando rompes una adicción. Tú al salir de una adicción tienes la oportunidad de disfrutar la vida de otra manera diferente. Y por eso es que, y la Biblia lo dice, que hay que nacer dos veces, ¿no? La primera vez es natural, la segunda es que tú decides ser lo que tú eres realmente. No tanto a veces, bueno, lo que tú quieres ser puede ser, pero realmente para mí es lo que tú eres realmente, no lo que tú debes ser. Y cuando tú empiezas a romper ese esquema de cómo la sinapsis del cerebro empieza a funcionar de una manera coherente, como cuando empiezas a actuar de una manera con ejemplos, donde no solamente lo dices, sino que lo haces. Es más, no dices coherente. Nada y lo haces, exactamente, coherente. O sea, haces las cosas y la gente aprende más por lo que tú haces, no por lo que tú dices. Y ese es el tema muchas veces que uno da muchas explicaciones. Y las explicaciones están porque estás preso. Entonces necesitas ser inteligente para lograr de alguna manera manejar las explicaciones de tal manera que te hagan a ti autoengañarte. Cuando tú empiezas a sentir que el sentido de la vida es lograr estar libre, sin ningún apego absolutamente de nada. Ahí es donde tú realmente eres una persona valiosa y vas a disfrutar el estar vivo para siempre. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Mira, Carlos, yo tuve la oportunidad cuando hacía este programa en radio, estaba ese boom de las operaciones bariátricas. Y todo el mundo, como tú dices, quiere respuesta rápido. Quiero rebajar y vamos a la cirugía. Claro, hay casos hay casos que son alarmantes por situaciones de diabetes, etcétera, etcétera. De eso no vamos a hablar. El hecho es que la persona llegó, era un señor, recuerdo, un muchacho muy joven, pero medía casi 2 metros, y se veía cómo rebajó. Se veía, tú sabes, que no, este muchacho estuvo antes con sobrepeso. Se notaba sustancialmente. Y le dije, mira, te hiciste la cirugía bariátrica, ¿verdad? ¿Y sabes qué me respondió? Que eso todavía me quedo aquí. Me dice, perdoné
a mi papá. ¿Dónde colocas tú el perdón, Carlos? Ya que tú te dejas mucho, te estás dejando llevar y bueno, gracias a la experiencia, por esa parte espiritual, por esa parte de lo interno, del corazón, del amor, en fin. Se ha descubierto que hay una adicción al comer. De hecho, ciertos especialistas en la parte de decodificación o esa alimentación consciente, cuando esa persona empieza a comer de una manera desmesurada porque es una alimentación o es un hambre emocional, muchos casos dicen que es falta de mamá, falta de papá. En fin, eso no vamos a entrar en detalle. Pero él me dijo eso, perdoné a mi papá. Él perdonó a su papá y se le quitó el ansia, comía cuando tenía que comer, se dio cuenta de que se estaba suicidando, una felicidad plena con su papá y él mismo, vio la respuesta como la viste tú en un mes. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Te pregunto, ¿dónde pones tú el perdón? ¿Cómo colocas tú esos tipos de sentimientos que sinceramente cuando hay una adicción siempre la persona va a ese vicio, va a esa adicción, sea el que sea, es para generar un placer, para olvidarse de la realidad o generar un placer? ¿Dónde colocas tú entonces el perdón? El perdón es clave, o sea, el perdón es la limpieza de algo que tú tienes por dentro, que no estás consciente y actúas inconscientemente con una rabia, con una situación que no te hace ser tú. El perdón, la gente cuando lo ve clarito, no es que tú perdonas a otro, es que te limpias tú, te perdonas tú. Y yo recuerdo mucho esta señora que estaba en España, que tuvo un problema con un atentado, que perdió 2 piernas. Y dijo algo mágico, que es que yo realmente los perdono porque no es para ellos, es para mí, es para yo poder estar libre, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tú no tienes por qué decirle a la persona que lo perdonaste, ¿no? Tampoco, a menos que sea conveniente, pero tú perdonas por ti. O sea, el perdón no es afuera, es para adentro. El perdón es para limpiar, es para deshacer los hilos que te tienen apegado o dependiente o adicto a un proceso en el cual no lo vas a resolver tú, porque eso puede ser histórico, o no lo vas a resolver tú porque no se puede resolver. Simplemente lo vas a resolver tú contigo. Entonces tú contigo sí lo vas a resolver, no importa si el otro lo entiende o no lo entiende. Simplemente es la limpieza. Entonces el perdón es clave para poder liberarse, para poder equilibrarse, para poder entender que inclusive hasta puede uno entender que la persona hizo algo porque no estaba consciente, ¿no? La persona hizo algo porque realmente no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y el tema de los padres es un tema muy interesante porque yo tenía también mis resentimientos con mi papá. Y yo hice algo que me pareció maravilloso, que fue una constelación familiar. Y ahí yo me di cuenta de que yo tenía una historia, porque yo cuando hablaba, no hablaba en lo bonito, sino hablaba de esto, lo otro, y para arriba y para abajo. Hasta que yo me di cuenta, pero, y eso, ahorita él está muerto, ¿qué voy a hacer yo con eso? Más bien, lástima que no lo perdoné en vida, ¿no? Porque definitivamente en ese momento no estaba consciente, sino estaba resentido. Entonces, con ese resentimiento uno abarca y no se da cuenta. Yo me di cuenta cuando me empezaron a preguntar y después me pusieron claritamente, pero mira, ¿y por qué tú ves a tu papá de esa manera? ¿Y por qué tú no hablas con él? Entonces, hay unos ejercicios cómicos con unos dibujitos y unos muñequitos. Y yo empecé a hablar con mi papá y empecé a darme cuenta. A partir de ese proceso de conciencia, yo me di cuenta que el camino definitivamente no es estar en el juicio de la evaluación de lo que papá hizo bien o mal. Simplemente él te dio la vida. Simplemente él lo que te dio fue lo que tenía. Y entonces cuando tú empiezas a darte cuenta que no tienes que estar en ese defensa, ataque y venganza, en ese juicio, en esa evaluación, sino simplemente pues limpié y empecé a hablar positivamente con él y las cosas empezaron a cambiar. Hay algo mágico que sucedió que lo voy a compartir. Yo hice esa sesión y después tenía una cita con un negocio que lamentablemente no se dio por el coronavirus, pero era una negociación altísima de muchas posibilidades, donde yo iba a tener, vamos a decir, un capital para poder continuar con muchas de las cosas que estoy haciendo. Y te cuento que la reunión fue tan maravillosa que yo no dije nada, simplemente le ayudé en lo que yo le dije que le iba a ayudar, que era aplicar el método, y ella al final me dijo, a mí me gustaría asociarme contigo. Y yo no lo pedí, me lo dijo ella, ¿no? Y entonces yo me quedé impactado y dije, yo estaba tan sorprendido y en ese momento yo venía del perdón de mi papá, el perdón de mi mamá. O sea, yo había limpiado cosas
y en ese momento Sí. tenía una apertura de comunicación y porque era un tema económico también, era un tema donde yo me di cuenta de que las cosas se lograron. Después hubo otra situación por el coronavirus que la cosa cambió porque ya tiene hospitales y pero eso es otro tema, pero el tema es que en esa reunión yo me comporté, o sea, mi actitud, mi comunicación era mucho más limpia, o sea, y perdona simplemente, y perdona porque te vas a sentir mejor, perdona porque tú tienes que limpiar esa carga negativa que tienes, esos resentimientos que no te dan calidad de vida, sino que te dan más bien angustia, ¿no? Entonces el perdón es clave. Ahora, Carlos, que de eso vamos a hablar próximamente en otro enlace con el GPS de las parejas, que me parece fabuloso. En cuanto a las parejas, hay ciertas situaciones de pareja donde hay ciertas adicciones de sufrimiento por comportamientos de uno o el otro. Siempre terapeuta llega un momento que le dice, mira, tú estás adicto a que quieras seguir lo mismo porque esa persona no ha querido cambiar, porque todas personas pueden mejorar, no cambiar, mejorar. ¿Cómo tú puedes relacionar a esta adicción? Fíjate, tú estás hablando de perdón y adicción, o sea, esa persona que te puede estar escuchando está en una situación donde la pareja repite insistentemente, o sea, repite esos malos comportamientos donde hay resultados negativos. Entonces te puede escuchar ahorita y dice, bueno, yo lo perdono y sigue, lo vuelvo a perdonar y sigue, ¿me entiendes? Ya se transforma en adicción. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué hacemos con esa pareja? ¿Nos quedamos allí, seguimos perdonando, nos separamos? ¿Qué hacemos? No, quererte, subir tu autoestima. O sea, tú cuando tienes una dependencia con alguien y que no comporta, que no es recíproca contigo, es porque no hay amor. Y tú no puedes estar amando a alguien que no te ame, ¿no? O sea, es una decisión dura y difícil, ¿no? Hay momentos que uno ama a alguien y tiene que romper la relación porque no puede seguir ahí, con amor y enamorado. Pero el tema es simplemente que uno tiene que subir su autoestima, ¿no? Uno tiene que quererse porque uno no puede actuar por el otro, ni tiene que dejar que el otro haga lo que le dé la gana. O sea, uno tiene que establecer acuerdos, ¿no? Hay un tema que hay que estar de acuerdo hasta en los desacuerdos. Pero cuando uno empieza a entender que el tema no es la otra persona, sino que tú, por necesidad, bien sea económica, por necesidad de compañía, por lo que fuese la necesidad, entonces tú estás apegado ahí porque dependes de esa persona y ahí es donde tú estás presa y esclava, ¿no? Y ahí tu mente te esclaviza a ti porque te hace actuar acorde a lo que hay que hacer, que el otro quiere, o acorde a lo que tú consideras que debes hacer para que el otro no se vaya. Yo creo que el punto importante ahí es quererte y yo sé que el enamorarse de uno no se lo enseñaron porque era como ser narcisista, ¿no? Pero qué rico es que uno vaya al espejo y no diga, ay, tú eres el ser más bello, ¿no? Oye, me encanta como eres, me gusta como eres, te felicito. O sea, alientos que te puedas dar para subir tu autoestima, ¿no? Y la autoestima, pues hay muchas formas y muchas partes que te explican cómo subirla, ¿no? Lo importante es que tengas claro el foco. O sea, tengo que subir la autoestima. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, no sé, brincando, saltando, jugando, conociéndome, compartiendo, o sea, haciendo cosas. Y eso lo tienes que descubrir tú, porque tú no puedes seguir apegado a alguna situación en la cual eso no te hace bien. Y tú crees que te hace bien estando ahí. Y lo mejor es que hay que salir corriendo, ¿no? Y salir corriendo ahí aunque no sea fácil. Entonces, yo creo que el punto es que hay que establecer un acuerdo y en el GPS del amor, pues justamente yo hice por mis errores, porque yo también estuve en apego emocional, por mis situaciones históricas, donde yo también estuve en situaciones que creía que las cosas eran lindas y hay que tener los pies en la tierra. Definitivamente en una relación no puede estar uno solamente, o sea, es como el amor y la conciencia, ¿no? O sea, son dos cosas que tienen que estar. Y la conciencia es la claridad de los pies en la tierra, de darte cuenta de qué es lo que tienen que aprender juntos o de darte cuenta de lo que tú tienes que aprender. Muchas veces los problemas no son de dos, sino de uno que tiene emociones atrapadas y proyecta sus emociones atrapadas al otro, ¿no? Yo recuerdo en una historia que escuché que alguien le decía a su pareja que era borracho y resulta que él no tomaba, sino se tomaba un whisky, pero resulta que su papá era alcohólico y entonces esa proyección generó una situación difícil donde la otra persona no entendía, pero como tú amas, entonces tú no entiendes, pero tú haces lo que sea para retener a la persona y definitivamente al único que hay que retener, o sea, tu verdadera pareja eres tú. Tú tienes que encontrarte contigo, tú tienes que valorarte, tú tienes que sentir y cuando eso existe, tú no vas a tener dependencia del otro.
porque tú vas a saber elegir. Y la elección depende justamente qué es lo que tú ves al frente, que es, como yo digo, la naranja completa. Y yo sé que no es fácil, pero hay que aprender a pescar en vez de cazar. Hay que tener paciencia para esperar. Hay que tener claro de que el proceso de dependencia tiene su límite y hay acuerdos, hay que establecer normas que manejen la relación. Porque después que la pasión se va, viene la parte difícil, que es el amor. No solamente la pasión, que es muy fácil, y por eso hay personas que cuando dejan la pasión se buscan a otra y están siempre en la pasión continua. No, ahí es donde se construye la relación. Y la relación se construye con el respeto, no juicio, con no evaluación, sino el compartir, la entrega, la reciprocidad. O sea, ahí es donde uno se da cuenta que está con alguien maduro. Si uno está con una situación incómoda, la otra persona también se va a obstinar y que va a dejar de agotar, pues, ¿no? Porque el tema es justamente que los dos tienen que tener un proceso de crecimiento mutuo, los dos tienen que crecer. Y cuando hay un crecimiento, hay un respeto, hay una aceptación y sobre todo no hay crítica, no hay juicio, no hay evaluación. El amor es puro y cuando es puro es real y cuando es real fluye y tú en ese momento vas a poder sentir y vas a poder crecer de una manera armónica y feliz. Entonces hay que quererse, hay que adorarse, hay que amarse, tienes que buscar la manera de enamorarte, tienes que crear tus espacios para ti, tienes que tener tu independencia, tienes que tener tu posibilidad de poder emprender cosas, estudiar cosas. Hay un tiempo que es el tiempo de uno, que tiene uno que aprovecharlo y la vida es corta y uno tiene que de alguna manera crear los espacios de recordar qué es lo que te gusta y hacerlo. Y después compartes, pero no estar dependiendo de que el otro esté contigo o tú quieras estar en el puesto del otro. O sea, no respetando ciertos acuerdos o volviéndote una esclava de una relación o una dependiente de una relación, que eso no te va a hacer bien y al final la cosa no va a quedar un resultado favorable. Exactamente, ¿no? Y cuando hay hijos es más grave la situación porque se transmite todos esos traumas, ¿no? Carlos, entonces volviendo otra vez a la adicción, sencillamente la falta de visión interna es lo que se traduce la adicción. Obviamente, como tú te has dicho, la adicción no es más que la falta de compromiso interno, personal, justo. Yo creo que porque todo el mundo está siempre, porque son paradigmas. Carlos, no podemos juzgar al mundo ahorita, porque sencillamente hemos sido robotizados, hemos sido, como tú dices, autómatas, basados en la pura teoría, basados en situaciones que no nos ayudan a analizarnos a esa introspección que debemos hacernos desde que nacimos. Pero por eso que con mucho respeto lo digo, este COVID ha hecho ese cambio. Queramos o no, lo ha hecho, a querer mirarnos adentro. Entonces, para concluir, Carlos, el primer paso de las personas para eliminar esa palabra en sus vidas, ¿cuál sería? ¿Cómo tú lo traducirías? El primer paso. Hay un vacío, uno cuando siente que no tiene lo que tiene, el vacío lo atormenta y lo hace incómodo y tiene que buscar afuera algo para llenar ese vacío. Lo primero que tienes que reconocer y observar ese vacío, o sea, observar el vacío que tiene. Cuando uno observa el vacío, lo tienes que aceptar, ¿no? Dice, oye, es verdad, yo tengo esto y ¿qué puedo hacer yo? Ahora, tengo en este momento una situación de dependencia que yo trato de tapar el vacío fumando, bebiendo, en internet las 24 horas. Yo tengo que ver qué me hace a mí actuar en forma mecánica para tapar el vacío. Pero cuando tú aceptas el vacío y empiezas a meditar estando en el vacío, que ese es el punto clave, el vacío es maravilloso cuando tú lo disfrutas, no cuando te angustia. Es como la gente que está viendo televisión y cambia canal porque no se pega nada, o sea, está actuando mecánicamente. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que te falta concentración, que te falta aceptación de ver la realidad, tú empiezas a decir, en este momento, este vacío, ¿cómo lo manejo? Déjame ocuparme de mí, déjame aprender a meditar. De repente es una manera bellísima para poder manejar el vacío. Déjame complementar cosas que me nutran y me llenen. Y ahí me doy cuenta de que cuando yo acepto eso y me observo a mí, me doy cuenta que yo tengo cosas que quiero hacer. Yo quiero aprender inglés, yo quiero tener mayor cultura, yo quiero tener mayor conocimiento de cosas que me hacen falta para yo poder crecer como ser humano. Entonces yo veo el vacío no como una gap de tapar el vacío con cosas negativas, sino lo veo con agregar cosas a ese vacío que te dé valor.
Y así tú empiezas a expandirte y ya el vacío no es tan vacío, sino cuando tú lo quieres tener. Porque cuando tú quieres tener el vacío y dices, yo voy a meditar todos los días media hora y voy a observar mi respiración y en ese momento nada me interrumpe, ese vacío en ese momento está lleno de energía, de oxígeno, de respiración, de paz. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, que es observar el vacío y buscar la manera, entonces empieza el proceso de encontrar qué te hace a ti feliz. O sea, ¿cuál es el camino para tú? Uno puede ser el perdón, otro puede ser llorar y drenar las cosas que no hay llorado. Hay personas que lloran en el baño cuando se bañan, porque no quiere que lo vean. Hay personas que de repente la rabia no la expresan y de repente explotan. En un momento tú dices, pero esta mujer tan tranquila o este hombre tranquilo y explotó. O sea, porque no puedes acumular. Todo el tema de las adicciones tiene que ver con las emociones también. Y si uno limpia las emociones, que la rabia hay que drenarla. Yo recuerdo cuando había situaciones, yo con una raqueta que jugaba tenis, le caía a golpes a la cama, ¿no? Y expresaba, y a un momento que la rabia salía y tú quedabas limpio aliviado de esa tensión. El dolor, bueno, hay que llorar y después que lloras, pues te vas al espejo, te lavas la cara y yo sigo para adelante, ¿no? O sea, no es que vas a estar, bueno, si necesitas tiempo de llorar, llora, hasta llega un momento que se acaban las lágrimas y tú dices, bueno, ya, no quiero, para de sufrir, pues llega un momento que tú empiezas a sentir la necesidad de vivir. Yo creo que cuando uno rompe una adicción, descubre que realmente está vivo, porque cuando estás en una adicción, estás en una dependencia inconsciente, robótica, que no te hace actuar de acuerdo a tu esencia. Cuando tú estás en tu esencia, cuando tú eres realmente tú, no lo que tú crees que eres, porque eso es lo que aprendiste. Cuando tú rompes el esquema y rompes adicciones, apegos, dependencias, pasado, y tú vives el momento presente, ese es el punto más clave, empezar a vivir el momento presente. Al principio tú te vas a dar cuenta que no lo haces, pero no importa, tienes que actuar. Yo soy feliz con una cara triste, pero yo soy feliz. Hay momentos que te lo crees, ¿no? Entonces yo creo que hay un proceso que hay que actuar con el compromiso, y ahí es donde viene el compromiso de sentir que aunque no lo tienes, lo vas a incrementar día a día. Y lo vas a incrementar porque tu nivel de conciencia se expande y vas a ver cosas que antes no veías, y ahí es donde empieza el proceso del trabajo de crear el hábito, de crear la rutina, porque los procesos, después que tienes el foco y te concentras en él, tiene que haber una rutina. Y la rutina es los pasos que tienes que seguir para poder crear un hábito que sea el que tú quieres alcanzar ya con mayor conciencia, no inconscientemente, porque uno fuma inconscientemente. Yo por ejemplo dejé el cigarro cuando empecé a fumar a conciencia, y fumaba y veía cómo entraba la nicotina, o de repente me daba cuenta que hacía algo y me daba un resultado negativo, me daba cuenta que era más débil con la adicción y que no tenía la fuerza, no tenía la fortaleza, era un monigote que era, me movía en las circunstancias, porque yo no tenía el respeto ni el compromiso, ni tampoco me quería. Entonces, cuando uno tiene una adicción, tiene que pensar, no me quiero, quiero quererme. Ahora, ¿cómo me voy a querer? Voy a hacer lo que tengo que hacer para poder empezar a entender que yo soy una persona hermosa, y todos somos hermosos, todos tenemos un potencial ilimitado, pero tienes que tú descubrirlo tú, no que te lo diga otro. Eso es como la parte vocacional. Tú no puedes decir que la medicina es el mejor. No, tú quieres ser bailarín, bueno, sé bailarín, pues eso es lo que te da nota, eso es lo que te va a hacer feliz. Pero tenemos un problema, que las decisiones que tomamos no las tomamos a conciencia, las tomamos en forma mecánica, y los errores más graves que hay en la vida, que son los que traen más consecuencias, son vocación y pareja. O sea, estar haciendo lo que no te gusta, no hacer lo que te gusta, y llegar a una edad y decir, yo no hice esto no porque no me gustaba, yo lo quería, pero tenía miedo, y el miedo es el punto que hay que enfrentar, porque cuando tienes miedo, tienes más dependencia de la adicción, porque eres más indefenso. Entonces fortalece tu esencia, empieza a comunicarte contigo. Todos los días en la mañana vete al espejo y te dice, hola, ¿cómo estás? Hoy te veo mejor, qué bueno, mira, te estás sonriendo. O sea, tú tienes que establecer una comunicación contigo, no que venga de afuera, sino que tú empieces a entrar dentro de ese ser interno, que hay que quitar como las cebollitas, hay que quitar una cantidad de cositas, porque la mente es lo que te hace, pues, como es una mente doble, siempre está diciendo cosas que no son las que tú quieres, pero las que tú aprendiste, y las repites. Entonces cuando tú dices, Matico, párate, no quiero oírte más, porque eso lo hice yo una vez, y me di cuenta que la voz que tenía no era mía. Eso es algo maravilloso, cuando tú descubres algo que hace y te das cuenta que eso no es tuyo, y tú dices, Matico, pero ¿por qué yo sigo estas instrucciones? Entonces ahí es donde tú empiezas a manejar las instrucciones desde tu corazón, desde tu sabiduría, y usas la mente cuando la necesitas, pero no que te utilice a ti. Yo creo que ese es el punto. La adicción, cuando tú rompes
el esquema mental de dependencia, porque está en la mente, cuando tú rompes ese esquema y empiezas a construir una nueva forma de pensar, que eso toma un tiempo, hay que repetirlo, hay que darle fuerza a tu ser interno, hay que darte cuenta que tienes, o sea, hay que hacer cosas que tú, como le acabo de decir aquí, que tú te vas a sentir más cerca de tu esencia, y cuando te acercas a tu esencia tienes energía, y ahí es donde aparece el compromiso. El compromiso no aparece por un decreto mental, se siente el compromiso. Tú ves cuando una persona está comprometida, que la cara ayuda, ¿no? Entonces, si tú quieres dejar de fumar, y tú ves si con la respuesta que te da quiere o no, pero cuando la persona quiere, está deseosa que lo ayuden, a que le digan cómo, pero tú tienes que hacer la tarea, pero tienes la convicción de que realmente ya quieres cambiar un hábito que no te da el resultado que tú quieres. Es así, Carlos, excelentes palabras y de verdad muy que llegan, que eso es lo importante. Yo llamaría no cosas aprendidas, yo pienso que ya tenemos que cambiar esa palabra de aprendizaje. Tenemos que colocarlo como vivencias. Mira, yo viví, yo estoy viviendo. Y el resultado. Porque ya tanto aprendizaje, como te he dicho, esa infoxicación, al no saberla drenar, al no saberla descargar, o sea, de decir, bueno, esta no, esto sí, esto no, esto sí, le lleva a la gente como con más agonía, ¿no? Porque entonces está el miedo, están todas las emociones sumergidas allí, todas engranadas, y de verdad que quizás la mayoría de las veces no toma una buena decisión o la decisión asertiva, ¿no? Que es lo que yo quiero para que mi mente llegue y sentirlo. Yo pienso que según tus vivencias, así como tú estás hablando, yo estoy completamente segura que antes de tus vivencias no hubieses podido hablar así. Tú, en base a tu vivencia, hablas como estás hablando. Y ahora te tornas mucho más feliz o sabes vivir, porque hay que saber vivir. Por eso que también se han relacionado hay muchas premisas, muchos paradigmas bonitos, donde dice que el niño interior de las personas hay que sacarlo siempre, porque el niño siempre está feliz, siempre no le para nada, para todo es perfecto, el mundo ideal, ¿no? Y quizás uno también puede crear ese mundo ideal, pero como tú dices, están las creencias, están los aprendizajes, están los paradigmas, y de verdad que no se atreven a salir se resisten a ese cambio. Pero paso a paso lo estamos haciendo, Carlos. Ya estamos, este es tu primer enlace en la parte de crecimiento personal de este canal, y de verdad que estás invitado a un nuevo enlace más, porque yo tengo mucha fe que paso a paso nosotros logramos un buen objetivo. El objetivo es esa transformación, ese renacimiento que me ha quedado siempre aquí, a través de ti, ese renacer. Y estamos a tiempo, nunca es tarde. Es importante hacerlo. Y ya después la gente se va a quedar adicto hasta renacido. Que entonces eso es lo bonito de toda esta tarea. Carlos, te doy muchísimas gracias por este enlace, por esas palabras, y recuérdanos entonces tus enlaces para aquellas personas que puedan, que quieran comunicarse contigo, Carlos. Bueno, en Instagram es Carlos Pina Grau. Carlos Pina Grau. Por cierto, en esta semana yo tengo el liderazgo interno. Es un proceso hermosísimo que yo voy a contar mi historia de cómo yo lo descubrí, ¿no? Y en LinkedIn estoy en Carlos Pina Grau también. En Facebook también estoy en Carlos Pina Grau también. Entonces, pero yo estoy moviendo más Instagram y LinkedIn, que son los que me siento más conectado ahorita, ¿verdad? Bueno, y ya pronto te tendremos aquí en Italia, porque no hay una comunidad grandísima de latinos, y de verdad que hace falta, hay que generar esos focos. Esas organizaciones pienso que son valiosísimas, porque las personas siempre, quieran o no, inconscientemente van en ese camino de buscar una ayuda interna, porque este COVID nos ha hecho eso, esa introspección, ese al descubierto. ¿Qué hacemos ahora con esto? Y bueno, sí. Y tú eres un papel clave, ¿no?, en todo esto, Carlos. No, y hay algo interesante. Yo tengo una aplicación que tengo Primer Factor gratis para la persona que quiera en el tema del autoconocimiento, que te va a ayudar a como poner los pies en la tierra un poquito en el ser interno, ¿no? Y eso está en Instagram. Me pueden mandar un mensaje a Carlos Pina Grau, y yo con mucho gusto les doy el link para que las personas empiecen a hacer el recorrer. Lo que digo yo es el inicio de la aventura más importante de la vida, que es saber quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un próximo enlace, y que tengas excelente día. Continúa así. Éxito en tu camino. Gracias, igualmente. Un placer. Que tengan un feliz día a todos. Chao. Estamos en contacto. Chao.